Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6 de esta porción bíblica. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 6, dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Cuando uno lee las historias en este contexto de ideas, en especial la vida de David, se da cuenta uno que hay varios capítulos en su vida que describen varios escenarios. Recordemos cómo comenzó él, siendo pastor de ovejas, cómo ante un llamado, ante una necesidad, él dijo: aquí estoy presente. Y fue ungido como rey, el próximo rey de Israel. El problema era que había un rey vivo para la época, que era Saúl. Con todo y la victoria que David tuvo contra el gigante Goliat, aquello le trajo graves problemas a David. El celo de Saúl por ver que David era más reconocido que él como rey. Y ese celo provocó una separación. Lo que comenzó como una unidad familiar a tal punto que una de sus hijas de Saúl se casó con David, terminó siendo una batalla de dos reyes. Uno que tenía la posición y otro que tenía el llamado y la invitación a servir. El celo de Saúl fue tan fuerte contra David que cuando estudiamos las historias nos damos cuenta cómo quiso, en una ocasión le lanzó una lanza para matar a David, pero David esquivó la lanza. David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, pero respetó, como él dijo: este es el ungido del Señor. En este escenario de ideas, David entonces empieza y opta por ser un refugiado, por huir de la presencia de Saúl para no crear conflicto en el reino. Y siendo un refugiado, él experimentó lo que es ser inmigrante, ser una persona que vivía en tierra extraña. Él experimentó eso en su ser.
lo vivió. El rechazo social, la persecución. Por decirlo así, David era un perseguido político. Y él buscó dónde albergarse para no enfrentarse a Saúl. Y luego de la última vez que David vio a Saúl vivo, y que entendió Saúl, no debo perseguir más a David. Me gusta la frase que dice Saúl con respecto a esto. En el capítulo de 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 25, 1 de Samuel 26, 25 dice: y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. David, con todo y esas palabras, entendió: no puedo fiarme de Saúl, porque Saúl sufría de una enfermedad. Él era esquizofrénico, sufría de esquizofrenia. Y esta enfermedad a él le producía un momento de que estoy ahorita bien, pero después le entraba la locura. Y David no se fiaba de Saúl. Optó entonces por buscar refugio entre los filisteos. Se hizo amigo de un rey, uno de los príncipes de los filisteos, y le pidió refugio. Y ese príncipe de los filisteos le dio refugio en esta ciudad que hemos mencionado en el capítulo 30. Siclag. Pero David hacía algo estando en Siclag. Iba y atacaba a los enemigos de Israel. Fíjese el amor que tenía por su pueblo, que aún sabiendo que arriesgaba su vida, él salía a luchar contra sus enemigos. Y de entre esos enemigos estaban los amalecitas. Si usted lee bien la historia antes del capítulo 30, se dará cuenta de todo lo que yo le estoy diciendo. Ahora bien, el punto. Cuando David deja a su familia para ir a luchar contra estos enemigos de Israel, siendo él un refugiado, a él lo expulsan y le dicen: vete ya a Siclag y quédate allá. No queremos tener más alianzas contigo porque me traes problemas. David se regresa a Siclag. Y cuando se regresa a su casa, ¿con qué se encuentra? Sus amigos, sus hijos, sus posesiones fueron llevados en cautiverio y sus posesiones fueron quemadas. Póngase en el lugar de David. Dios nos libre. Que lleguemos a nuestro hogar y encontremos solamente cenizas. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, algo pasó así con David. Salió a hacer su faena, salió a hacer su actividad, lo que él creía que estaba haciendo conforme al corazón de Dios. Pero los amalecitas, a quienes él perseguía, no lo dice el pasaje, pero me da a entender de que ellos dijeron: David no está en su ciudad, vayamos y en venganza a todo el daño que nos ha hecho, destruyamos su tierra. Y en ese contexto es que estamos aquí ubicados, hermanos, en 1 de Samuel capítulo 30. Yo no le voy a poner título a esto que les voy a decir a continuación. Voy a dejar que el tema sea libre para que cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que yo voy a compartir con ustedes, sea de acuerdo a tu necesidad, tú le pongas tema. Porque encuentro en David acá esta historia, muchas referencias que podemos sacar en 1000 temas, pero agarra lo que tú consideres para ti hoy de esta historia y vas a encontrar respuesta a tu necesidad. El versículo 1 de 1 de Samuel capítulo 30 dice: y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y había asolado a Siclag y le habían incendiado. 3 nombres vitales en este pasaje: Siclag, Amalec y Negev. ¿Qué significa Siclag?
Siklat significa que rebosa. Es como cuando uno tiene muchas cosas en abundancia, que rebosa de alegría, que rebosa de lo material, que rebosa de comodidad, que rebosa de un control total de las cosas. Eso significa Siklat, que rebosa. Rebosa de quietud, rebosa de calma, rebosa de seguridad. Amalek, por su parte, significa belicoso, pueblo que lame, pueblo que consume, pueblo que destruye. Y Negev significa tierra seca, tierra seca. Ahora, si Siklat nos representa la seguridad, estar cómodos, estar seguros, ¿cómo es que de repente entonces viene el pueblo belicoso y convierte mi seguridad en una tierra seca de desolación y soledad? ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué aparentemente cuando estamos bien, todo va bien, marchando a las mil maravillas, de repente viene una rencilla, de repente viene un conflicto, de repente viene una mala noticia, de repente viene el pueblo que quiere lamer y consumir mis fuerzas? Y entonces, de ser rebosado, ahora solo hay tierra seca y árida. David significa amado, y el amado por Dios, cuando llegó a la tierra de su comodidad, solo encontró cenizas y que se habían llevado cautivo a su familia y a las hijas y los hijos con quien él compartía la labor de ir a luchar al frente contra los enemigos de Israel. El fuego en la antigüedad servía para cocinar, iluminar, calentarse y refinar metales. Y esta prueba que estaba pasando David en este momento era para refinar su carácter, era para que él se viera en el espejo, no de la imposibilidad, sino en el espejo de la posibilidad de que a pesar de que no tengo nada, mi familia no está, lo que hay es sequedad y tierra de luto y de dolor. Esta prueba viene con el propósito de refinar lo que Dios me ha dado. David el amado necesitaba ser procesado. Y muchas veces nosotros pasamos por circunstancias que no entendemos por qué vienen. Pruebas angustiosas, tumultos de circunstancias que no avisan. Ante ese escenario, ¿cuáles son los síntomas y lo que puede ocurrir? El fuego de la prueba a David le trajo varios escenarios. De esto que te estoy hablando, que estaba pasando David, le trajo varios escenarios. Si leemos los versículos 2 al 5, los vamos a poder extraer. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. Resalte eso. Alzaron su voz y lloraron.
Y no es que lloraron como a veces nosotros podemos hacerlo por un momento de circunstancia, de angustia, no. Fíjese cómo termina diciendo el texto para que entienda la situación difícil que estaba pasando David, que estaban pasando estas personas. Hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. O sea, lloraron tanto que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. De tanto llorar y llorar y lágrimas de dolor, parece que ya no le salían más lágrimas porque ya era tanta la impotencia que no había ni fuerzas para llorar. Imagínense el grado de dificultad que estaba pasando estas personas. Sigue diciendo, versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David, ¿qué dice la Biblia? Se alegró mucho. Se angustió mucho. Porque el pueblo, ¿qué decía la gente? Le iban a hacer una fiesta, un banquete. Te vamos a reconocer que tú eres el rey ungido. Te vamos a reconocer tus méritos, que tú nos has ayudado, que tú nos has aconsejado, que tú nos has levantado. Así le dijo la gente que iban a hacer con David en medio de aquel conflicto que estaban pasando. ¿Sabe qué querían hacer con David? Lo querían linchar. Tú nos has ayudado bastante, tú nos has dado bastante seguridad. Pero fíjate, por seguirte a ti, ahora no tengo familia, no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo nada. Al paradón. Buscan los fusiles que vamos a matar al rey. Eso es lo que da a entender el texto. Lo iban a lapidar, que era la forma de costumbre de aquella época de matar a alguien. Y David, angustiado mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba ¿qué? En festividad, de vacaciones. Dice que estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Entonces aquí encontramos los escenarios con los cuales estaba luchando David. No solo con que a él también se le habían llevado a sus mujeres y sus hijos, y también a él había padecido lo mismo del pueblo, sino que por ser el líder, el principal, el rey, pues la gente dijo, alguien aquí tiene que pagar los platos rotos. Alguien tiene que responder por lo que a mí me está pasando. Y la gente señaló a David. Y el fuego de esta prueba trajo consigo varios escenarios. Primer escenario, el escenario del cautiverio. Segundo escenario, el escenario del lloro. Tercer escenario, el escenario de la angustia. Cuarto escenario, el escenario de la amargura. Y el sexto escenario, de la culpa. Y aquí está la sintomatología, la radiografía de nuestras vidas cuando viene un problema. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuáles son los síntomas? Nos sentimos en un cautiverio. Un deseo diario de llorar. Sentimos lo que es la angustia y eso gesta la amargura. Y la amargura da como concepción o da a luz algo que se llama culpa. Y la culpa nos impide aceptar la realidad que estamos pasando. La culpa siempre nos lleva a señalar por tu culpa me está pasando esto. Por ti. Y no asumimos responsabilidades. Y en ese esquema de vida, si no tomamos una decisión, posiblemente caigamos en un estado depresivo fuerte
camino a una psicosis, a una locura. Pero como la Biblia a mí me presenta una opción sin nunca, y escuchen esto, la Biblia nunca ignora la situación por la cual estamos pasando. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero aquí viene la parte buena del mensaje. La encontramos en la parte final del versículo 6 que estamos leyendo en Primera de Samuel. Y es algo que a mí me da un respiro, me da un aliento. Y es lo que espero en el Señor, que Dios les esté transmitiendo a ustedes. Que podemos pasar por 1000 problemas y tribulaciones. Que se podrán manifestar estas cosas que yo les estoy hablando. Somos humanos. Padecemos, sentimos. Y cuando vienen esas cosas que no esperamos, pues tenemos que tener algo que nos pueda ayudar a no hundirnos y terminarnos de pisar fondo. Y esa es la actitud que me gusta de David. Está al final del versículo 6 de este capítulo de Primera de Samuel, capítulo 30. Mire todo lo que le estoy contando y mire lo que resume David para poder enfrentar esta situación. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Hermano, no nos queda otra, no nos queda otra. Hermanas queridas, no nos queda otra que fortalecernos en el Señor nuestro Dios. No hay otra, hermano. David lo entendió. Y es la pregunta que te quiero formular, que ya creo la hemos respondido. ¿Qué hizo David al respecto que nos pueda servir de ayuda para vencer los cautiverios, las lágrimas del dolor, las angustias, las amarguras y las culpas? ¿Qué hizo David al respecto que nos pueda servir de ayuda para vencer los cautiverios, las lágrimas del dolor, las angustias, las amarguras y las culpas? Lo que dije ya del versículo 6, se fortaleció en el Señor su Dios. Mira, hermano y hermanas queridas, tome nota de esta palabrita fortaleció. ¿Sabe por qué? Porque te va a ayudar a enfrentar las pruebas de la vida. Te va a ayudar a vencer el problema. Te va a ayudar a vencer la tristeza, la depresión, la soledad. Eso es mentira de que yo estoy solo y que nadie me quiere, pobrecito de mí. Eso es síntoma sine qua non de que sufrimos una pérdida y no nos hemos levantado. En Cristo Jesús todo lo puedo. Y en Cristo Jesús, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Él nunca me desamparará. En Cristo Jesús siempre tengo una compañía, porque Él me dice en su palabra, nunca te dejaré, nunca te desampararé, te pastorearé con la diestra de mi justicia. Y es tanto así que el salmista dice que nos pastoreará aún más allá de la muerte. Es decir, que aun si viniera la prueba de la muerte a mi vida, yo tengo una seguridad plena de que después de esta vida, existencia terrena, hay un más allá, donde hay una esperanza, hay una respuesta y hay un descanso para mi existencia. Fíjese lo interesante de fortalecerse en el Señor. Fortaleció significa ser fuerte, tener coraje, ser firme, ser resuelto y prevalecer. Cuando David usa acá
Este verbo fortaleció. Él está diciendo, a pesar de que mi familia fue llevada en cautiverio, a pesar de que mi tierra está quemada, no hay nada, destruyeron mi ciudad, la quemaron, a pesar de que me andan buscando para matarme, a pesar de que el pueblo a quien yo he dado por ellos mi vida, ahora me quieren matar, me quieren quitar, se quieren vengar de mí porque me echan la culpa de lo que está pasando. A pesar de todo este entorno macabro que me está sucediendo, yo me voy a fortalecer en ti, Dios. Yo voy a tener el coraje y el valor para seguir adelante. Yo voy a ser firme en mis principios y mis ideales. Si tú me llamaste, si tú me invitaste, si tú me ungiste como rey de Israel, yo llegaré a la cima de la montaña. Yo llegaré a ser el próximo rey de Israel. No sé por cuántas tribulaciones tendré que pasar. No sé cuántos obstáculos tendré que superar. Pero si tú me llamaste y me invitaste, tú velarás por mí. De la misma manera hoy tú tienes que identificarte con esto. Si Dios te llamó, si Dios te invitó, tienes que ser fuerte, tienes que tener coraje, tienes que ser firme. Como decía David, ser resuelto y no dejar que esta tribulación angustiosa me derrumbe. Y lo más importante, prevalecer. Prevalecer. Esto es real, lo que hay es ceniza, dolor, amargura, culpa, situaciones difíciles, pero en Dios yo voy a prevalecer por encima de todo esto. En Dios me voy a secar las lágrimas y voy a seguir adelante. La pregunta, ¿cómo se fortaleció David? ¿Cómo se fortaleció David? Hizo tres cosas que nosotros debemos hacer cuando estamos pasando por situaciones semejantes. La primera, están en los versículos 7 y 8 de Primera de Samuel. Buscó dirección divina para resolver los conflictos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando se nos viene el mundo abajo? ¿A quién llamamos? ¿A quién le contamos nuestros problemas? ¿A quién vamos naturalmente cuando tenemos un problemón que se nos escapa de las manos? ¿A quién llamamos? ¿A mamá? ¿A papá? ¿A fulano? ¿A sutano? Eso es secundario. Mi consejo, y es el consejo que yo veo aquí plasmado en la vida de David. Cuando te venga algo parecido, ya te haya pasado en el pasado, lo primero que hay que hacer es buscar dirección de Dios para resolver estos conflictos. Dice que David pidió el efod. El efod era el manto con el que se cubría el sacerdote, y eso es señal de oración. Dobla tus rodillas y ora al Dios del cielo. Clama a mí y yo te responderé. Invócame en el día de la aflicción y te escucharé. Los consejeros, los pastores, los asesores, los psicólogos, lo que sea. Segundo plano. Primer plano, doblar mi rodilla y pedirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? Y de alguna manera, yo no sé cómo, hermanos míos, hermanas mías, Dios te va a dar una respuesta. ¿Qué es lo segundo que hizo David? ¿Cómo se fortaleció David? Estamos tratando de responder esta pregunta. ¿Cómo se fortaleció David? Primero, buscó dirección divina para resolver los conflictos. Segundo, está en el versículo 9. Partió.
¿Qué indica este verbo? Una acción que involucra caminar. No quedarse en el círculo vicioso. Si David se hubiera quedado en el sitio donde solamente había ceniza, ¿qué podía hacer si lo que había era ceniza? Su familia no estaba allí. Tenía que partir a buscar dónde estaba su familia. En este sentido, tenemos que partir a buscar la bendición. Y es una acción que tenemos que tomar. Mire, hermano, el luto ante una pérdida dura un tiempo, no toda la vida. Lloramos, nos lamentamos, pero yo tengo que salir de la cueva, de la culpa y de la soledad, y enfrentarme a la realidad de la vida y seguir caminando, seguir avanzando. Y lo tercero, que me encanta, porque es que la Biblia, hermano, yo no sé, pero esto tiene un mensaje claro y contundente. Versículo 10. Y David siguió adelante. No dice que miró atrás. No dice que también él se puso a culpar a los demás. No dice que él culpó a Dios. ¿Por qué me escogiste si yo no servía para esto? Mira todo el desastre que me ha pasado. No. ¿Qué pasa cuando oramos, hermano? Renace una esperanza en nosotros. No me voy a quedar aquí, en estas cenizas de olvido y de pérdidas. No me voy a quedar aquí. Voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante. No les voy a leer porque es un capítulo muy largo, le estoy haciendo un resumen. Pero cuando seguimos leyendo la Biblia, en este relato, le invito a que lo termine de leer en su casa, me encuentro con que David sale, parte y se encuentra con alguien que le dice, como dicen por ahí, le da el chivatazo de dónde estaba su familia. Enfrenta a sus enemigos, recupera a la familia. Y me encanta esa palabra. La palabra recuperar. La palabra recuperar. Está en el versículo 19. Vamos a leer del versículo 18 de 1 Samuel 30. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a todas sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. ¿Qué dice al final del versículo? Todo lo recuperó David. Entonces en nuestras vidas va a haber una recuperación. Es que no lo veo, es que no lo siento, es que todo lo veo, que parece que nunca va a venir. Recuerda, tienes que prevalecer sobre los problemas, tienes que orar, tienes que partir y tienes que seguir adelante. Eso implica un esfuerzo, un trabajo. Es que no hay empleo, es que no hay esto, es que todo está malo, es que este mundo se viene a pedazos, es que todo lo que escucho en las noticias es conflicto, muerte, soledad, persecución, suicidio, droga, violencia. Yo voy a seguir doblando mis rodillas, voy a seguir caminando y voy a seguir adelante. En lo que menos piense, voy a recuperar todo. Y voy a ver un nuevo amanecer en mi existencia. Un nuevo día, un nuevo camino.
¿Qué significa la palabra recuperar? Arrebatar, defender, despojar, libertad, recobrar. Es decir, todo lo que las circunstancias, el diablo, malas decisiones que yo haya tomado, que en la vida yo haya tenido, lo voy a recobrar. Lo voy a recobrar. No pierda esa esperanza, hermano y hermana. Lo vamos a recobrar. Todo aquello que aparentemente, humanamente no lo vamos a recuperar en Cristo Jesús. Lo vamos a recuperar. Me encanta un versículo de la Biblia que está en Isaías capítulo 11. Versículo 11. Dice: entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano. Resalte eso. El Señor ha de recobrar de nuevo con su mano, por segunda vez, al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Shinar, de Hamad y de las islas del mar. Dios tiene un remanente, su pueblo Israel, y hay una promesa de restauración, de volver del cautiverio a su tierra prometida. Y nosotros como hijos de Dios hoy debemos creer que también somos parte de ese remanente. ¿Cómo nos va a recobrar el Señor? Con su mano, por segunda vez. Una restauración, es decir, una nueva oportunidad. ¿Qué nos quiere decir el texto? Dios te da una segunda oportunidad, un aire nuevo, un nuevo respirar, un nuevo comienzo, una nueva etapa, un nuevo amanecer, un nuevo día, una nueva luz, un nuevo empezar, un nuevo ahora, un nuevo entender de que no estoy solo, no estoy sola, Dios está conmigo, Él es mi fortaleza y no me rindo. David tiene su familia de nuevo. David recobra lo perdido materialmente. David lo vemos entonces en la etapa de la restauración. Pero hay algo que me llama la atención, ya para ir culminando, de esta historia, que quisiera leerles. Está del versículo 21 al final del capítulo de 1 Samuel capítulo 30 que estamos analizando. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis esto, hermanos míos. De lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano,
a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte por igual. Les tocará parte igual, es decir, no habrá discriminación, habrá un reparto equitativo de nuestras riquezas adquiridas. Y aquí hay un principio de administración para cuando Dios te ponga en un lugar, administrar sus tesoros, sus riquezas. Recuerda compartir por partes iguales y no hacer acepción de personas. Síntoma de una recuperación de David es que entendía, ok, tengo la victoria, tengo mi familia, pero ahora tengo que compartir la experiencia, ahora tengo que compartir la bendición con los demás. No me puedo quedar con el botín yo solo y dárselo a unos pocos. Voy a compartirlos con todos por igual. Y esto nos lleva al capítulo final de esta historia. Debemos ser agradecidos a Dios y compartir nuestro testimonio con aquellos que las puedan estar pasando mal en este momento. La historia de David nos invita a compartir. Compartir que en medio de las cenizas todavía hay esperanza. Compartir que en medio del dolor todavía hay una palabra de bendición. Compartir que en medio de las pérdidas Dios tiene una respuesta para nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre, en esta mañana, en esta tarde te damos gracias por la palabra, por la bendición de compartir el testimonio de Jesucristo a los vivientes. Gracias por tomarnos en cuenta. Hoy decidimos mirarnos en este testimonio que nos dejó David de su experiencia. Mirarnos en la posibilidad de que a pesar de las pérdidas, los incendios, a pesar de la tierra seca y árida que no produce fruto, a pesar de la noche oscura que nos ha tocado vivir, a pesar de las circunstancias que escapan de nuestras manos, de los cautiverios que vienen, de las persecuciones por causa de las convicciones que tenemos, por los ideales, a pesar de no haber nada y que todo aparece destruido, hoy nos fortalecemos en el Señor. Hoy volvemos a la humillación. Hoy retornamos al Señor, a quien doblamos nuestra rodilla. Hoy partimos. Hoy seguimos adelante. Hoy prevalecemos por encima de las circunstancias. Hoy nos levantamos del pasado de las cenizas y de las circunstancias temporales y pruebas difíciles que nos ha tocado vivir. Hoy asumimos que Dios me va a recuperar, que Dios me va a restaurar, que Dios va a restaurar mi familia, que Dios va a restaurar mi sociedad, que Dios va a restaurar a mi país, que Dios va a restaurar las cosas que he tenido como pérdidas. Voy a recuperarme, voy a levantarme y voy a compartir de las experiencias. Cuando tenga la bendición, voy a compartir con aquellos que no tienen. Voy a compartir lo que me ha pasado para que otros sean aliviados en su dolor. Voy a compartir el mensaje de Cristo, Redentor nuestro y Salvador. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo por nosotros, pecadores. Gracias por el testimonio de David.
y este episodio de su vida que nos infunde aliento para seguir adelante. No somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos y seguimos adelante. En Dios haremos grandes proezas. Él nos fortalecerá y nos pastorará aún más allá de la muerte, eternamente y para siempre. Amén.